¿Sedar o no sedar a los pacientes críticamente enfermos? Esta fue la pregunta planteada por el estudio Non-SIDA, elaborado por el equipo de Han Olsen y publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2020. Este estudio, para noviembre del año 2023, contaba con 144 citaciones. ¿Quiénes fueron los autores de este trabajo? Paletov, filiado junto a Hein Oslen y Jacob Oslund al Hospital Universitario de Odense de Dinamarca, con un índice H de 31 y 4.711 citaciones. Hein Olsen con un índice H de 6 y 329 citaciones. La doctora Hélène Nedergaard, filiada al Hospital de Lillebælt en Dinamarca, con un índice H de 10 y 450 citaciones. El doctor Thomas Ekström, filiado al Hospital de Sunderland de Dinamarca, con un índice H de 14 y con 1924 citaciones. Paletov y Thomas Ekström fueron especialmente importantes para la realización de este estudio debido a que estuvieron encargados de visitar frecuentemente los hospitales para verificar que todo marchase bien, que las instituciones estuvieran adecuadamente adheridas al protocolo del estudio. Jacob Oslund con un H-index de 4 y 173 citaciones. Carl Andre Wyan de Noruega con 139 citaciones y un índice H de 2, Lars Marius Itrevo y Bjørn Ander Kroken, ambos del Hospital Universitario del Norte de Noruega, Lars Marius Itrevo con 2.266 citaciones y un H-index de 20, y Bjørn Ander Kroken con 391 citaciones y un H-index de 3. Michael S. Chu, uno de los autores más importantes dentro del elenco ejecutor del estudio Non-SIDA, filiado a la Universidad de Lund, con un índice H de 33 y un total de 2.349 citaciones. Serkan Korkmaz, un analista con poco más de 140 citaciones, y Jørgen Lauridsen, otro de los autores más influyentes dentro de este elenco, con un índice H de 29, múltiples publicaciones en torno a los cuidados intensivos y un total de 3.673 citaciones para la fecha. Quiero iniciar esta charla con una reflexión escrita por el doctor Thomas Petty, publicada en 1998 en Chest. Thomas Petty, en la publicación Suspended Life or Extending Death, afirma que en las unidades de cuidado intensivo, sin importar la indicación, existe un síndrome de sedación y parálisis. Abundan los pacientes sedados y paralizados, pacientes que parecen muertos, a excepción de los signos vitales que denotan los monitores. Y esta afirmación la realiza Thomas Petty situándose en el contexto de las unidades de cuidado intensivo desde los 90. Sin embargo, al analizarlo en la actualidad, vale la pena preguntarnos qué tanto ha cambiado esto. Históricamente, los pacientes sometidos a ventilación mecánica son sedados. Sin embargo, la información reciente parece indicar que la sedación intravenosa continua podría asociarse con resultados desfavorables. A pesar de ello, las guías de práctica clínica, citando la guía del año 2018 que discutiremos más adelante, continúa recomendando la sedación ligera. Es cierto que la sedación endovenosa continua se asocia con peores resultados. Vamos a responder esto a lo largo de esta conferencia. La mortalidad en las unidades de cuidado intensivo es superior al 10%. De hecho, según la base de datos nacional danesa de cuidados intensivos, la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos es del 12.7% y la mortalidad a los 30 días es del 21.2%. En Dinamarca,
aproximadamente 30.000 pacientes son ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Esto equivale al 2 a 3% de todos los pacientes hospitalizados. La unidad de cuidados intensivos es una unidad de alto costo. Terapias de reemplazo renal, ventilación mecánica, utilización de fármacos de alto costo, manejo de hemoderivados, empleo de dispositivos de asistencia ventricular, etcétera, etcétera. Además del recurso humano tan significativo que requiere médicos, especialistas, múltiples servicios que se interconsultan, enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales, psicólogos, terapeutas físicos y respiratorios, etcétera, etcétera. De hecho, el manejo en la unidad de cuidados intensivos representa el 30% del gasto hospitalario total. En el año 2011, según datos daneses, el 43% de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo tenían patologías no quirúrgicas, el 24% tenían patologías quirúrgicas agudas y el 12% eran pacientes que se encontraban en el contexto perioperatorio de alguna intervención electiva. Es bien conocido que luego de egresar de la unidad de cuidados intensivos existe una alta morbimortalidad, el famoso síndrome post-UCI, reconocido recientemente en la literatura. En el contexto específico de la sepsis, el famoso síndrome post-sepsis, alteraciones neurológicas, limitación de la clase funcional, discapacidad, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, pérdida de la masa muscular, desnutrición, son algunos de los eventos que experimentan los pacientes que sobreviven a una enfermedad crítica. Y si bien los ventiladores actuales permiten una alta interacción entre el paciente y el ventilador, rutinariamente se emplea la sedación continua y los costos asociados a los sedantes en la unidad de cuidados intensivos pueden ascender hasta $500 diarios. De hecho, en algunos estudios asciende hasta $1,000 por día. Estudios norteamericanos realizados en Canadá y en Estados Unidos. Vale la pena anunciar un trabajo publicado por Hansen y su equipo, realizado en 164 hospitales. Es un estudio estadounidense donde se aplicaron encuestas y se encontró que más del 70% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos recibían sedantes y más del 50%, siendo exactos el 62%, recibían sedantes de manera continua. Y si bien debemos situarnos en este momento histórico, los 90, los fármacos predilectos son los opioides y las benzodiazepinas. En la actualidad sabemos que estos fármacos, especialmente las benzodiazepinas, se asocian con una mayor probabilidad de desarrollar delirio y existe una asociación entre delirio y mortalidad. Algunas series afirman que el delirio se correlaciona con una mortalidad de hasta el 27%. También debemos mencionar un estudio escandinavo elaborado por el equipo de Gullbrand. Fue publicado en el año 2004 y mostró que solo el 15% de las unidades de cuidado intensivo aplicaban pruebas de despertar diario a los pacientes sedados. Si bien esta publicación es previa a la publicación del estudio ABC, muestra algo que es alarmante. La Sociedad de Medicina Crítica recomienda desde el año 2013 mantener un nivel ligero de sedación. Esto bajo la premisa de acortar el tiempo de extubación, reducir los días de ventilación mecánica, disminuir la estancia en la unidad de cuidados intensivos y la estancia en el hospital y de forma indirecta impactar en la mortalidad. De hecho, en la actualización del año 2018 siguen manteniendo la recomendación de emplear sedación ligera en adultos en estado crítico con ventilación mecánica. Es una recomendación condicional con una evidencia de baja calidad y todas las guías
recomiendan la sedación ligera. La estadounidense, la suramericana, la ibérica, la alemana, la guía de Reino Unido recomiendan la sedación leve en los pacientes bajo ventilación mecánica. De hecho, en la publicación del año 2018 se emiten 37 recomendaciones prácticas y 2 puntos de buena práctica clínica. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles recomendaciones dentro de todas estas recomendaciones son sólidas? Solamente 2 recomendaciones son sólidas. La primera recomendación es utilizar un medicamento para el dolor neuropático, sea carbamazepina, sea gabapentina o sea pregabalina. Y la segunda recomendación es evitar el uso de anestésicos volátiles para el tratamiento del dolor asociado a los procedimientos. Fruto de todo esto, el doctor Pisani, Devlin y Skrovic reflexionaron sobre cómo los facultativos ejecutaban la sedación y manejaban el dolor en los pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos. Devlin y sus colegas llegaron a la conclusión de que la mayoría de los médicos basan sus decisiones en sus creencias y casuística, mas no en orientaciones basadas en la evidencia, y esto es preocupante. Pero, ¿qué es la sedación ligera para la academia? La Sociedad de Cuidados Críticos define la sedación ligera como un RASS de -2 a +1 o su equivalente en otras escalas. Y aquí debemos mencionar algo muy importante sobre el estudio NON-SIDA. Esta es una de las cuestiones que debemos analizar con detalle. El estudio NON-SIDA definió la sedación ligera como un RASS de -2 a -3. Recuerden que la escala RASS fue validada en un estudio de Sessler y colaboradores del año 2003, donde inscribió a 38 pacientes de la unidad de cuidados intensivos para realizar una prueba de confiabilidad, esto en un primer momento. El 46% de estos pacientes estaban bajo ventilación mecánica. También realizó una prueba de validez y para la prueba de validez inscribió a 275 pacientes bajo ventilación mecánica. En el estudio de Sessler, la escala RASS tuvo una excelente confiabilidad, de hecho tuvo un kappa ponderado de 0.91. Esto significa que el RASS tiene una concordancia casi perfecta del 91%. La escala RASS, además, destacó porque era una herramienta que permitía predecir cambios en el estado de sedación y también era útil para el consenso de administración de medicamentos. La escala de Ramsey tenía un kappa ponderado de 0.94, también casi perfecto, y la escala de Glasgow tuvo una puntuación baja de 0.64. Y cuando nosotros hablamos de manejo del dolor y de sedantes, es indispensable que mencionemos el paquete A, B, C, D, E, F y recientemente se acuñó la H. Este paquete tiene como objeto promover prácticas donde los pacientes estén más despiertos y estén cognitiva y físicamente más activos. Y precisamente en este espectro académico es que los autores del estudio NON-SIDA se movilizaron para la realización de su estudio. La A hace referencia a abordar, prevenir y gestionar el dolor. La B hace referencia a breathing para realizar pruebas de respiración y de despertar espontáneo. La C hace referencia a choose para elegir la analgesia. La D gira en torno al delirio, la evaluación diaria de 1 a 2 veces por día mediante el CAM-IQ, la prevención a través de medidas no farmacológicas y la gestión. Medidas no farmacológicas como música, lectura, sopas de letras, crucigramas, mirar el sol, mirar la hora, saber dónde está, ver noticias, ver televisión, dialogar con las enfermeras, con los médicos, tener su radiecito, etcétera, etcétera.
y en caso de que llegue a ser necesario la utilización de medidas farmacológicas como la olanzapina o el haloperidol. La E hace referencia a Early Mobility, que es movilización temprana y ejercicio. La F se refiere a la familia, la participación de la familia en la toma de decisiones y el empoderamiento. Y la H hace referencia a la rehabilitación, terapia ocupacional, terapia física y terapia respiratoria temprana para estos pacientes. El Eco-Liberation Collaborative emprendió un proyecto para implementar este paquete en 68 unidades de cuidado intensivo, donde incluyeron a 15,000 pacientes provenientes de Estados Unidos y de Puerto Rico. Ellos encontraron que los pacientes que recibían integralmente el paquete tenían una mayor probabilidad de sobrevivir, tenían una menor cantidad de coma, delirio, también tenían menos restricciones físicas, además de que tenían un menor tiempo de ventilación mecánica y una menor tasa de readmisiones a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, solamente en el 8% de los pacientes se adoptan los 7 componentes del paquete ABCD. EFG. Esto nos lleva entonces a una reflexión que plantea Wishmeyer en una publicación de agosto del año 2016 de Current Opinion Critical Care. ¿Nosotros estamos creando supervivientes o estamos creando víctimas en la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué tanto estamos ayudando a estos pacientes a mejorar no solamente medidas hemodinámicas, yugular una bacteriemia, tratar un foco quirúrgico que lleva a una infección generalizada? ¿Qué tanto estamos ayudando a estos pacientes realmente no solo a manejar simples medidas, sino a reintegrarse a la sociedad? ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de sedación? Aunque no está claro exactamente por qué los seres humanos dormimos y existen muchas teorías, lo que sí está claro es que el sueño es un proceso evolutivo, es ubicuo y es altamente conservado en la naturaleza. De hecho, el ser humano promedio pasa 1/3 de su vida dormido. Y si el sueño puede ayudar un poco en la recuperación de los pacientes, las estrategias de tratamiento que mejoren la calidad del sueño podrían tener el potencial de salvar miles de vidas por año. Es bien sabido que el sueño en los pacientes críticos ventilados se puede afectar debido a que el paciente puede tener la sensación de falta de aire, puede afectarse porque los tiempos inspiratorios neurales y mecánicos difieren, también porque puede batallar con el ventilador y pueden existir asincronías de muchos tipos. Además, es bien conocido que el sueño se fragmenta cuando se utilizan modos de ventilación, sobre todo con la ventilación de presión soporte o con la ventilación asistida proporcional. La ventilación que menos afecta al sueño es la ventilación controlada por volumen pura. No asistida, sino controlada pura, que es una ventilación que en la actualidad no se utiliza porque se asocia con muchas consecuencias nocivas como una mayor atrofia diafragmática, entre otras. Y el sueño y la vigilia son regulados por varios procesos básicos. Un proceso S, un proceso C y un proceso M, que discutiremos más adelante. Procesos que se relacionan con la vigilia, con la regulación de ciclos y también con la regulación de la temperatura corporal, como veremos. El proceso S está mediado por el neurotransmisor adenosina. La adenosina, como es bien sabido, es un producto del metabolismo del ATP y este producto se acumula en los centros de activación cerebral cuando hay una actividad neuronal prolongada. La somnolencia empieza a aparecer cuando se supera un umbral de acumulación de adenosina. El proceso C es un ciclo endógeno de regulación, es cíclico, dura aproximadamente 24 horas y va a ayudar a el ser humano a regular los momentos en los cuales puede dormir.
Se caracteriza por periodos de alta y de baja propensión al sueño que ayudan a mantener la vigilia. Y el sueño lo podemos dividir entonces en un sueño REM y en un sueño no REM. Más adelante hablaremos de ello. El sueño REM representa el 20 al 25% del tiempo total de sueño y se asocia con sueños, atonía muscular esquelética, movimientos oculares rápidos, espasmos musculares e inestabilidad cardiovascular y respiratoria. El sueño evoluciona desde la vigilia hasta el sueño no REM y el sueño no REM tiene varias etapas y posteriormente se tiene el episodio de sueño REM. El primer episodio de sueño REM ocurre normalmente de 70 a 100 minutos luego de que haya iniciado el sueño y dura más o menos unos 10 minutos. Ya posteriormente los siguientes episodios de sueño REM van a ser progresivamente más largos y se van a alternar con los episodios de sueño no REM en intervalos de 90 minutos. Esto para un total de aproximadamente 4 a 5 ciclos. El sueño no REM se divide en una fase N1, una fase N2 y una fase N3. La N3 es conocida como fase de ondas lentas. Y el sueño tiene muchos efectos a nivel del sistema cardiovascular y respiratorio. Puede volver la respiración inestable, puede generar una disminución de la ventilación, puede asociarse con apnea, con modificaciones de la frecuencia respiratoria, con modificaciones del volumen tidal. También hay una reducción del tono dilatador de las vías respiratorias superiores, hay estabilidad autonómica en el caso del sueño no REM, con un aumento del tono parasimpático, la presión arterial y el pulso tienden a disminuir y también aumenta la arritmia sinusal respiratoria. Recordemos que cuando hay un aumento del tono parasimpático ocurren pausas sinusales y también bradicardia, mientras que en el sueño REM hay inestabilidad autonómica y por ende también va a haber inestabilidad cardiovascular. Recuerden que los aumentos en la salida simpática aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y eso es algo que nosotros debemos considerar. Ahora, la temperatura durante el sueño también es fluctuante. La temperatura alcanza su punto más bajo en las primeras horas de la mañana. Posteriormente, comienza a subir antes del despertar y en la tarde alcanza su punto máximo, usualmente cuando el ser humano está despierto. Es bien conocido que la privación severa del sueño causa letargo, encefalopatía, mayor sensibilidad a los sedantes, mayor sensibilidad a los narcóticos, una respuesta ventilatoria deprimida al dióxido de carbono, también reduce la sensibilidad a la insulina, altera el control glicémico, también tiene efectos inmunosupresores y esto predispone al paciente a una mayor posibilidad de infecciones y es bien conocido que la deuda de sueño lleva a enfermedades físicas y mentales, ansiedad, depresión y alteraciones neurocognitivas. Y el sueño está controlado entonces por el sistema circadiano y el sistema circadiano es similar en los distintos humanos, pero va a variar según la persona. Esto es lo que se conoce como cronotipo. Y el ritmo circadiano lo podríamos dividir en varios procesos. Un proceso C, que es el componente circadiano, un proceso S, que es el componente del sueño, y un proceso M, que es el componente de regulación de la temperatura o de homeostasis. El proceso C es un proceso cíclico. El proceso S es el proceso de sueño y de vigilia. Y el proceso M es el componente de homeostasis o regulación de la temperatura. Y todos estos procesos se alteran en los pacientes críticamente enfermos. Recuerden que el sueño está regulado por el tronco encefálico, el hipotálamo, el tálamo y el prosencéfalo. Y el sistema circadiano está controlado por el núcleo supraquiasmático que se encuentra localizado a nivel del hipotálamo y sirve como marcapasos del sueño. Y este marcapasos recibe señales fóticas a través del tracto retino hipotalámico. El núcleo supraquiasmático está conectado con los ojos y reacciona a la luz para modificar la secreción de melatonina.
Cuando nosotros hablamos del proceso de adaptación del sueño al entorno, estamos haciendo referencia a lo que se conoce como entrainment o encauzamiento. Y el nivel de melatonina en la sangre es algo que está estrechamente relacionado con un adecuado horario de sueño. Sin embargo, a pesar de que podríamos hablar de un cronotipo general, cada célula tiene unos genes que se conocen como genes clock, y los genes clock son los que van a determinar el sueño particular de cada persona. Y esto es lo que nos va a explicar la existencia de cronotipos. Algunas personas tienen mayor somnolencia en la mañana, otras en la tarde, otras en las noches, y esto es variable. Y la ventilación mecánica y la sedación afectan todo esto. Solamente por poner un ejemplo, afectan la melatonina. También está bien documentado que las alteraciones de la melatonina son fundamentales para el desarrollo del delirio. También es importante, cuando nosotros hablamos de la fisiología del sueño, mencionar el sistema activador reticular ascendente, que involucra varios núcleos de varios sistemas, como el sistema hipocretinérgico, GABAérgico, histaminérgico, adrenérgico y colinérgico. Y todos estos sistemas van a regular las fases del sueño. Las fases del sueño entonces son la fase REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, y la fase no REM. Y la fase no REM, según las reglas de Rechtschaffen y Kales, se divide en fase N1, N2 y N3. El N3 es el sueño de ondas lentas. Un adulto sano experimenta un sueño que se constituye en un 2 a 5% por sueño N1, 45 a 55% por un sueño N2, 3 a 15% por un sueño N3 o de ondas lentas, y de un 20 a un 25% por un sueño REM. El sueño normal consta de ciclos. Cada ciclo dura aproximadamente unos 90 a 120 minutos y son aproximadamente unos 4 a 5 ciclos. Esto va a variar de la persona. Recuerden que durante el sueño no REM el cuerpo se relaja, la actividad cerebral disminuye, y luego de la fase no REM llegamos a la fase REM, una vez el paciente ha llegado a tener un sueño profundo y restable. Y luego llegamos a la fase REM, donde ocurren los sueños. Y precisamente este entendimiento del sueño de manera cíclica explica cómo nosotros obtenemos un sueño profundo y reparador. En el paciente críticamente enfermo, la mayor parte del sueño es diurno y va a predominar la fase N1 y la fase N2. El sueño de ondas lentas y el sueño REM se reduce. Es común que estos pacientes tengan despertares que fragmenten el sueño por el ruido, por la ausencia de Seigerbergs, por la inflamación, etcétera, etcétera. Además, en la unidad de cuidados intensivos hay varios cambios de luz, y estos cambios de luz que se asocian con una mayor luz nocturna artificial, que se pueden asociar con la luz utilizada para los procedimientos, por ejemplo, para pasar un catéter venoso central, pueden explicar por qué existe una desregulación tan significativa del sueño. El ruido también es otro componente importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el ruido esté por debajo de 30 decibeles. Sin embargo, en la unidad de cuidados intensivos el ruido promedio se encuentra entre 53 a 59 decibeles. Por otro lado, los sedantes pueden acortar el sueño de ondas lentas y también disminuyen la fase REM del sueño. Alan Rechtschaffen notificó a partir de sus estudios en animales que la falta del sueño tiene múltiples efectos deleterios. Además, los pacientes críticamente enfermos tienen el componente de estar expuestos a metabolitos y a tóxicos. Muchos medicamentos que nosotros utilizamos modifican de manera marcada el sueño, por ejemplo, los vasopresores. La norepinefrina, la fenilefrina, la epinefrina reducen el sueño N3 y el sueño REM. Los betabloqueadores reducen el sueño REM y pueden dar pesadillas vívidas. Los antihistamínicos y los antidepresivos tricíclicos causan somnolencia y reducen la calidad del sueño. Los corticosteroides causan insomnio y pesadillas, también reducen el sueño REM. Las benzodiazepinas aumentan el sueño N2 y reducen el sueño de ondas lentas y el sueño REM. Los opiáceos suprimen poderosamente el sueño REM. Estos pacientes no descansan adecuadamente. Los
Los sedantes también pueden generar un patrón isoeléctrico en el electroencefalograma y es común que los pacientes sedados tengan unas ondas de vigilia patológicas y también tengan un coma conocido como coma delta teta. El estudio non-SIDA entonces se planteó la siguiente pregunta: ¿podría la no sedación de los pacientes críticamente enfermos, a partir de las experiencias que había publicado en The Lancet Thomas Strong, ser beneficiosa en los pacientes críticos? Para ello, plantearon un ensayo clínico aleatorizado multinacional de superioridad, que fue diseñado para 700 pacientes, inicialmente en 6 unidades de cuidado intensivo, posteriormente participaron 8 hospitales. La hipótesis de los autores era que la no sedación se asociaría con mayor sobrevida y menor mortalidad a los 90 días, con menos eventos tromboembólicos importantes, menos cantidad de infarto agudo de miocardio, mayor cantidad de número de días libres de coma o de delirio, menor lesión renal aguda, mayor cantidad de días sin UCI, mayor cantidad de días sin hospitalización y mayor cantidad de días sin ventilación mecánica. Para ello se plantearon 2 objetivos. El primer objetivo fue implementar la no sedación en otras unidades de cuidado intensivo. Y en este momento de la charla vale la pena mencionar que Thomas Strong había implementado una política en su hospital en Dinamarca de no sedación en los pacientes críticamente enfermos y les había ido bien con dicha política. De todas formas, tenían recursos para hacerlo. Cada paciente tenía una enfermera para él solo, estaba acompañado de familiar de manera permanente. En el caso de que el paciente se agitara, le brindaban bolos de analgésico para que estuviese tranquilo. Contaban con toda la infraestructura para poder brindar este tipo de atención a los pacientes. Thomas Strong y su equipo quisieron extrapolar esta política, con la cual habían tenido buenos resultados según el estudio publicado previamente en The Lancet, a otras instituciones de la península escandinava. El otro objetivo fue evaluar la eficacia de un plan de sedación ligera con interrupción diaria de la sedación versus la no sedación. Ellos definieron sedación ligera como un RASS de -2 a -3, y esto ya representa un problema en el sentido que la definición que ellos emplearon para hablar de sedación ligera es distinta a la definición adoptada por la Sociedad de Medicina Crítica. Sería más correcto hablar, siendo estrictos, de que ellos brindaron una sedación de ligera a moderada en vez de una sedación leve. El ensayo se hizo en 8 centros. En Dinamarca se hizo en Aarhus, Kolding, Sverige, Svendborg y Odense. En Noruega, en Tonsberg y en Tromsø. Y en Suecia, en Linköping. El ensayo fue aprobado por el Comité Ético Nacional de cada país, de Dinamarca, de Noruega y de Suecia. Y los pacientes, para poder participar en el estudio antes de ser ingresados, debían disponer de un consentimiento informado que fuese firmado por alguno de los familiares del enfermo o por el enfermo, si aplicaba. En la pantalla vemos los investigadores responsables de los respectivos centros que participaron. Como enunciamos, participaron 8 hospitales. Estos 8 hospitales en total tenían unas 100 camas. El ensayo fue financiado por el Consejo Danés de Investigación Médica, por la Fundación Danielsen y por la Sociedad Escandinava de Anestesiología y Medicina Intensiva. Los autores son muy enfáticos que no recibieron financiación por parte de la industria farmacéutica. ¿Cuáles son los antecedentes? Vamos a empezar mencionando un estudio realizado por Kolev y colaboradores, publicado en 1998 en Chest. Fue un estudio de corte no aleatorizado, con una muestra de 243 pacientes ventilados, pacientes que fueron aleatorizados a sedación intravenosa continua, 93, a sedación en bolo, 64, o a ninguna sedación, 85. En este estudio se demostró que la duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos para los pacientes sometidos
a sedación endovenosa continua era de más o menos 13.5, más o menos 33.7 días. Fue mayor en comparación con el grupo de sedación en bolo o de no sedación, en el cual la media de días fue de 4.8 más o menos 4.1. La duración de ventilación mecánica en el grupo de sedación continua fue de 148 horas y en el grupo de sedación en bolo o ninguna sedación de apenas 78.7 horas. Ya desde el año 1998 teníamos algunos estudios que parecían insinuar que a los pacientes sin sedación les podría ir un poco mejor en cuanto a duración de hospitalización. Posteriormente, Brook y colaboradores publicaron en 1999 un estudio clínico aleatorizado en Critical Care, donde compararon la sedación dirigida por protocolo, que la aplicaron en 162 pacientes, versus la sedación no dirigida por protocolo, que la aplicaron en 159 pacientes. La duración de la ventilación mecánica en el grupo de sedación por protocolo fue de 55.9 horas y en el grupo de sedación no dirigida fue de 117 horas, muchísimo más larga. Lo mismo ocurrió con la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que recibieron sedación por protocolo tuvieron una estancia más corta, 5.7 días más o menos 5.9, versus el grupo de sedación no dirigida por protocolo, que fue de 7.5 más o menos 6.5 días. En el año 2000, Kress y colaboradores publican en el New England Journal of Medicine otro ensayo controlado aleatorizado, donde compararon la sedación interrumpida a criterio médico versus la sedación interrumpida diariamente, hasta que los pacientes despertaran. Este estudio se hizo en 128 pacientes, el grupo de intervención fueron 68 pacientes y el de control 60. La duración de la ventilación mecánica en el grupo de intervención fue de 4.9 días en promedio, mientras que en el grupo de control fue de 7.3 días. En este estudio también fue mayor la estancia en UCI en el grupo de control. Hablamos de un promedio de 9.9 días versus 6.4 días de estancia en UCI para el grupo de intervención. En el año 2004, De Jong y colaboradores publican un estudio controlado prospectivo, donde comparan la sedación guiada por la decisión y el criterio del médico, que se aplica en 54 pacientes, versus la sedación dirigida por algoritmo, que se aplicó en 48 pacientes. El algoritmo se basaba en evaluaciones regulares del nivel de conciencia. Y en este estudio, la sedación guiada por algoritmo se asoció con una duración de la ventilación mecánica un 57.3% más corto. Arróliga, en el año 2005, publica en Chest un estudio prospectivo multicéntrico realizado con 5.183 pacientes, donde demuestra que el uso continuo de sedantes en relación con el uso intermitente o el no uso de sedantes se asociaba con más días de ventilación mecánica, más días de destete y mayor cantidad de días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Los autores del estudio NONSIDA, desde hace más de una década, aplican una política de no sedación en la UCI. Prefieren utilizar analgésicos intravenosos en bolos y les ha ido bien. Más adelante discutiremos este punto. Los autores, antes de realizar el NONSIDA, realizaron un ensayo clínico aleatorizado para poder evaluar esa política. Este ensayo que podemos ver en pantalla se realizó con 140 pacientes que estaban bajo ventilación mecánica. Aleatorizaron 70 a ninguna sedación y otros 70 a una sedación con despertar diario. Ellos encontraron que los días sin ventilación mecánica en el grupo de no sedación fueron de 13.8 días
y en el grupo de sedación interrumpida, los días sin ventilación mecánica fueron de 9.6 días. Es decir, los pacientes que estaban en el grupo de no sedación tuvieron una mayor cantidad de días sin ventilación mecánica. Estamos hablando de 13.8 días versus 9.6 días. Estos autores también encontraron en la realización de su estudio que la estancia en hospitalización fue 24 días más corta en el grupo de no sedación y no registraron diferencias en tasas de complicaciones como extracción del tubo endotraqueal, necesidad de tomografías o resonancia magnética de cráneo por una alteración persistente del estado de conciencia, neumonía asociada a la ventilación mecánica y necesidad de nuevas intubaciones odotraqueales luego de 24 horas de la extubación. Sin embargo, el delirio se presentó en el 20% del grupo de intervención versus el 7% en el grupo de control. Además, el haloperidol se utilizó más en el grupo de intervención que en el de control, precisamente a expensas de que en el grupo de intervención hubo un mayor delirio. En cuanto a mortalidad, la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos fue del 22% en el grupo de pacientes no sedados y del 38% en el grupo de pacientes sedados con una P de 0.06. Y la mortalidad hospitalaria en el grupo de pacientes no sedados fue del 36% versus en el grupo de sedación de 47%. Si bien no era una diferencia estadísticamente significativa, sí tiene significancia clínica. Y hay algo muy importante, y es que el punto de disminución de muerte que los autores del estudio NON-SIDA eligieron para su hipótesis, que fue una reducción del 25% del riesgo relativo, fue una cifra que surge del estudio publicado en The Lancet en el año 2010 por el equipo de Thomas Strom y de Paletov. No hubo diferencias relevantes en otros aspectos, además de días y uso de fármacos. Evidentemente, el uso de fármacos fue mayor en el grupo de sedación, puntualmente para el propofol, porque ellos utilizan protocolos de sedación con propofol. Esta es otra cuestión que hay que analizar con pinzas. Con midazolam también utilizan protocolos con midazolam. Dan bolos de morfina a los pacientes sin sedación para confort y emplearon más haloperidol, como enunciamos previamente, en los pacientes que hacían parte del grupo de no sedación porque tuvieron más delirio. Posteriormente, un análisis post-hoc publicado en el año 2011 en Critical Care con 103 pacientes del estudio mencionado, demostró que las complicaciones renales fueron menores en el grupo de no sedación. Ellos las evaluaron a partir de la clasificación de Rifle, de riesgo, injuria, falla, lesión y enfermedad terminal. Ellos encontraron que el grupo que no recibió sedación tenía un gasto urinario más elevado en relación al grupo que recibió sedación, 1.15 mililitros kilo hora versus 0.88, y encontraron que el grupo de no sedación tuvo un 51% de falla renal versus un 76% de falla renal. Esto con una P significativa, una P de 0.012. 2 años después del estudio inicial, un neuropsicólogo entrevistó a 26 pacientes que hicieron parte de este estudio publicado en The Lancet, 13 en cada grupo, pero no encontraron diferencias con respecto a calidad de vida, ansiedad, depresión, pesadillas, dolor crónico, problemas para respirar o trastorno de estrés postraumático. Los criterios de inclusión para la realización de este estudio fueron intubación orotraqueal y tiempo esperado de ventilación mecánica mayor de 24 horas, pacientes mayores de 18 años que tuvieran consentimiento informado, y los criterios de exclusión fueron sujetos que requirieran de coma terapéutico, que tuvieran muerte cerebral, por ejemplo, un trauma craneoencefálico grave con indicación de coma terapéutico, hipotermia terapéutica con indicación de coma terapéutico, estado epiléptico con indicación de coma terapéutico, participación previa en algún estudio elaborado por los autores, traslado desde otra unidad de cuidados intensivos con una estancia mayor de 48 horas, coma al ingreso y niveles de PAFIO2 muy bajos.
que hicieran que fuera necesaria la sedación para la oxigenación. Ellos calcularon la población y la mortalidad a partir del estudio previo que habían realizado en el Hospital Universitario de Odense, dirigido por Thomas Strong y por Paletov. En el primer estudio, la mortalidad fue del 29% para el grupo no sedado y de 39% para el grupo sedado. Y en este estudio, ellos querían probar una disminución del riesgo relativo de mortalidad hospitalaria del 25%. Recordemos que en la literatura la mortalidad 90 días en pacientes ventilados ronda más o menos el 40%. Ellos plantearon un error tipo 1 del 5% y un error tipo 2 del 20% para tener una potencia de 80%, y para ello debían asignar 350 pacientes a cada brazo del estudio, al grupo de control y al grupo de intervención. En otras palabras, necesitaban 700 pacientes para poder demostrar o rechazar una reducción relativa de la mortalidad del 25% y una reducción del riesgo absoluto del 10%, con un número necesario de pacientes a tratar de 10. Es una disminución muy marcada y muy ambiciosa de la mortalidad. Pónganse ustedes a pensar qué intervenciones en los cuidados intensivos generan una disminución del 10% del riesgo absoluto de mortalidad o del 25% del riesgo relativo de mortalidad. Casi ninguna, son muy pocas. Los análisis intermedios del estudio se hicieron por un estadístico y por 2 médicos que tenían experiencia en investigación y se realizaron cuando llegaban a los 90, 350 y 500 pacientes. Reclutaron a la población entre el año 2013 y el año 2017, como podemos ver en las fechas. Básicamente, los pacientes se asignaban al azar a uno de los 2 grupos luego de haber pasado 24 horas desde la intubación. Si el paciente llegaba intubado desde otra unidad de cuidados intensivos, se asignaba al azar dentro de las primeras horas de la llegada a alguno de los 2 brazos, y la aleatorización ellos la llevaron a cabo de manera centralizada por la Unidad de Ensayos Clínicos de Copenhague, y esto lo hicieron según una secuencia de asignación que era generada por computadora con un tamaño de bloque variable. La secuencia de asignación entonces estratificó a los pacientes, también permitió hacer esa estratificación por centro, por edad y por la presencia o no de shock al ingreso, y el sistema asignó de manera aleatoria a los pacientes a un grupo de no sedación o a un grupo de sedación. Obviamente este estudio no podía ser cegado, los familiares se iban a dar cuenta, el paciente se iba a dar cuenta y los facultativos y enfermeras también. Lo que ellos hicieron entonces fue que los análisis estadísticos los cegaron con los 2 grupos, con los grupos recibiendo una codificación distinta y haciendo 2 análisis en cada análisis intermedio que sacaron. Entonces, los grupos los codificaron como A y B, y el comité de dirección lo que hizo fue extraer 2 conclusiones. Una conclusión asumiendo que el grupo A era el experimental y el B el de control, y otra asumiendo que el grupo B era el experimental y el A el de control. Y luego, cuando ya llegaron a tener la totalidad de los pacientes necesarios, se rompía el código. El grupo sin sedación, como indica su propio nombre, no recibió sedantes, pero sí podía recibir morfina en bolo. Estos pacientes debían estar despiertos, debían poder comunicarse, el objetivo era mantener un ritmo natural del sueño diariamente, el objetivo era comunicarse con estos pacientes, decirles dónde estaban, decirles qué ha sucedido. Recuerden que el grupo sin sedación tenía detrás un trasfondo logístico significativo, porque estos hospitales, a diferencia de nuestros hospitales a nivel nacional, tienen recursos para ello. Cada paciente tenía una enfermera. Además de eso, cada paciente podía estar con su familiar acompañado, mientras que el grupo con sedación recibió una infusión continua de sedantes para poder tener un RAS de -2 a -3. Ellos utilizaban propofol en las primeras 48 horas y luego midazolam. Esto también nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. Muchos de estos pacientes tenían neumonía y estaban sépticos. ¿Por qué estaban utilizando propofol con esos pacientes? No lo sabemos y esto no queda especificado en ninguna parte. Otra cuestión es que en los primeros días hasta el 30% de los pacientes del grupo de no sedación
se cruzaron, así fuese de manera no intencional, al grupo de sedación y llegaron a tener RAS similares al RAS del grupo de sedación. Cada mañana la sedación se interrumpía para que el paciente pudiera abrir los ojos en respuesta a las órdenes. Se pedía al paciente que siguiera el dedo del examinador con los ojos, que apretara las manos del examinador y que sacara la lengua cuando el examinador se lo indicara. Durante este periodo de tiempo avanzaban en el weaning y cuando el paciente hacía 3 tareas de las que acabo de mencionar, reiniciaban la infusión. Pero si se podía reducir la PIB a 5 centímetros de agua y la FiO2 a menos de 40%, ya no se reanudaba más la sedación. Y si el paciente se llegaba a sentir incómodo, llegaba a tener disconfort, se reiniciaba la sedación. Si el paciente presentaba agitación leve, se manejaba con bolos de clonidina. Recuerden que la clonidina tiene efectos ansiolíticos porque actúa en el locus ceruleus. Y luego de que el paciente tuviese un despertar exitoso, cuando hacían la prueba de despertar diario, ellos reanudaban en caso de que no alcanzara a tener una PIB por debajo de 5 o una FiO2 por debajo de 40, ellos reanudaban la infusión a la mitad de la dosis que tenía previa al despertar. Todos estos pacientes continuaron recibiendo las cointervenciones de rutina con las que estaban, analgésicos, sobre todo paracetamol, también morfina, medidas de confort según fuera necesario, vasoactivos, antibióticos, líquidos, hemoderivados, etcétera, etcétera. Diariamente, ellos evaluaban si el paciente cumplía criterios de weaning y ellos el protocolo lo hacían pasando a una ventilación con presión soporte. Paulatinamente ellos iban reduciendo los requerimientos de ventilación mecánica hasta que ya era factible que realizaran la extubación. En cuanto a los resultados principales y secundarios del estudio, el resultado principal fue mortalidad por todas las causas a los 90 días luego de la aleatorización, y los objetivos secundarios y exploratorios fueron días hasta la muerte durante el periodo de observación, días libres de coma y delirio, rifle más alta, días hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos, días hasta que el participante estuviese sin ventilación mecánica, mortalidad por todas las causas a los 28 días, días hasta el alta del hospital, falla orgánica, número de extubaciones accidentales que requirieran reintubación y número de extracciones accidentales de catéteres venosos centrales. Ellos realizaron un análisis primario, fue un análisis de regresión logística multivariante ajustado para las variables de estratificación, un análisis secundario que fue un análisis de regresión logística univariante no ajustado y un análisis terciario que fue un análisis de regresión logística multivariable ajustado para las variables de estratificación y para otras variables de diseño, como la puntuación SAPS, la puntuación SOFA, la presencia o no de choque en el momento de la aleatorización, la presencia o no de enfermedad renal crónica, de POC o de tratamiento con benzodiazepinas antes de la aleatorización. Estos análisis estadísticos fueron realizados por los autores que hacían parte del Departamento de Negocios y Economía de la Universidad del Sur de Dinamarca. A partir del NON-SIDA, que el NON-SIDA sirvió como base para 2 tesis doctorales, una de ellas de Paletov y otra de Thomas Strom, salieron 3 subestudios. Cada subestudio incluyó 200 pacientes del ensayo principal. Estos subestudios se centraron en función física, función cognitiva y trastorno de estrés postraumático. En el de función física, ellos se evaluaron en la unidad de cuidados intensivos, tomando la premisa que los pacientes de la UCI pierden hasta el 25% de la masa muscular total durante la primera semana de estancia. Evaluaron la fuerza de extensión, la fuerza de agarre y el diámetro del músculo recto femoral con ecografía. Luego, a los 3 meses de alta de la UCI, volvieron a evaluar la fuerza de extensión, la fuerza de agarre y el diámetro del músculo recto femoral con ecografía. Evaluaron la distancia de marcha, la capacidad para levantarse y sentarse en una silla y la capacidad para realizar tareas cotidianas. También evaluaron la calidad general de vida a partir del cuestionario SF36. También
realizaron otro estudio centrándose en la función cognitiva. Ellos examinaron a los pacientes a los 3 meses de alta y evaluaron la capacidad de concentración, memoria, atención y habilidades lingüísticas y registraron la supervivencia al alta. Y también evaluaron la presencia o no de trastorno de estrés postraumático. En el estudio principal, que es el non-SIDA, en el día 1 obtenían el consentimiento informado, las características del paciente, miraban si tenía criterios de exclusión o no. Luego, ellos evaluaban el Apache 2, el SOFA y el SAPS, y diariamente ellos miraban efectos orgánicos, evaluaban si era necesario o no solicitarles un ATAC o una resonancia magnética cerebral por una alteración persistente del estado de conciencia, consignaban el uso de sedantes, de morfina, los eventos adversos. Al momento de extubación ellos miraban el tiempo de ventilación mecánica y si hubo neumonía asociada a la ventilación mecánica. Al egreso de UCI ellos miraban los días de estancia y los días libres de coma, al igual que la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. En el momento del egreso miraban la duración de la hospitalización y si el paciente falleció durante la hospitalización y fue egresado directamente hacia la morgue, y a los 90 días ellos evaluaban infarto agudo de miocardio, complicaciones tromboembólicas y muerte a 90 días. En pantalla vemos la línea temporal que se plantearon para la recolección de datos en el estudio de calidad de vida. En el día 1 ellos medían el recto femoral mediante ultrasonido. En el día 3 nuevamente volvían a medir el recto femoral, al igual que en el momento de la extubación y el egreso de la unidad de cuidados intensivos. A los 3 meses volvían a medirlos. En el momento de la extubación, ellos a través de un dinamómetro miraban la fuerza de la mano. En el momento del egreso de la UCI, ellos evaluaban la fuerza que utilizaba el paciente con la mano en un dinamómetro y la fuerza que tenía en la extensión de las extremidades inferiores. Esto lo evaluaban nuevamente a los 3 meses luego de que el paciente egresaba. A los 3 meses también hacían un examen neuropsicológico y diariamente durante su estancia en UCI evaluaban la movilización. En cuanto a los eventos adversos presentados, el 1.1% de los pacientes del grupo de no sedación tuvieron una extubación accidental que condujera a la reintubación en 1 hora versus el 0.3% en el grupo de sedación, o sea que tuvieron una diferencia porcentual de 0.8%. No hubo una extracción accidental de centrales que requirieran de recolocación y no hubo otras diferencias importantes. Los pacientes los reclutaron desde enero del 2014 finalmente hasta noviembre del año 2017. Alcanzaron a evaluar la elegibilidad de un total de 2.300 pacientes. 710 fueron inscritos en el ensayo, se asignaron aleatoriamente, 354 al grupo de no sedación y 356 al grupo de sedación. Luego de la aleatorización ellos excluyeron 10 pacientes y se quedaron solamente con 700. No se perdió el seguimiento de ningún paciente, siguieron a los pacientes para el resultado primario 90 días, pero se perdieron para el análisis secundario el 5% de la información, que sigue siendo muy poco. En cuanto a las características basales de ambos grupos, fueron relativamente similares, una edad media en torno a los 70. La mayor parte de los pacientes en el grupo de sedación fueron varones, tuvo un predominio el sexo masculino, tuvieron una media de peso muy similar, una media de altura muy similar, e incluso en las escalas como el SAPS y el Apache 2 podemos apreciar cómo existía gran similitud. Estamos hablando que en el grupo de no sedación la puntuación de Apache 2 era de 26 y en el grupo de sedación de 25 y del SAPS 2 en ambos grupos era de 49. Recuerden que un Apache de 25 y 26 equivalen a una mortalidad posoperatoria del 35% y no operatoria del 55%. El SOFA fue de 7 y de 8 respectivamente, y en cuanto a los diagnósticos vale la pena mencionar que en el momento de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, en torno al 42.1 y 43% respectivamente de los pacientes tenían neumonía. El 24.1 y el 21.1% tenían sepsis. La mayor parte de los pacientes estaban sufriendo infecciones y aquí vuelvo y traigo entonces a colación esa pregunta, ¿por qué a estos pacientes los sedaron con propofol?
si tenían estos diagnósticos. Es una pregunta que queda en el aire. En el DON-SIDA, como ustedes pueden ver, los valores de RAS entre ambos grupos son relativamente similares. De hecho, en los primeros días hubo un cruzamiento entre el grupo de no sedación y sedación que fue significativo, en torno al 30%. El RAS media en el grupo de sedación fue de menos 2.3 en el día 1 y de menos 1.8 en el día 7, y en el grupo de no sedación fue en el día 1 de menos 1.7 y en el día 7 de menos 0.8. Fue una diferencia muy pequeña realmente. El RAS obviamente fue mayor ligeramente en el grupo de no sedación, y algo muy importante es que en el día 1 el 27% de los pacientes en el grupo de no sedación recibieron medicación para la sedación. El 38.4% de los pacientes recibió en algún momento del estudio medicación para la sedación. Y la principal razón de esto fue el delirio. Ellos el delirio intentaron controlarlo con medidas no farmacológicas, en caso de que no funcionaran con haloperidol o con olanzapina, y evitaron la utilización de dexmedetomidina. Recuerden que también utilizaron clonidina. La clonidina actúa en el locus coeruleus, generando un efecto ansiolítico. La mortalidad por todas las causas a los 28 días fue el 32.4 versus el 28.2%. La duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos fue 8 días menor en el grupo de no sedación. Los días sin ventilación mecánica dentro de los primeros 90 días de aleatorización fueron de 69 en el grupo sin sedación y de 7 en el grupo de sedación, como podemos apreciar en pantalla. Pero algo muy interesante es que percátense que la mortalidad fue mayor en el grupo de no sedación. Estamos hablando de una mortalidad de 32.4% y para el grupo de sedación de 28.2%. Teniendo en cuenta que este estudio se hizo en una institución que fue la principal junto a otras 7, pero una institución particularmente tenía un protocolo de no sedación de pacientes críticamente enfermos adecuadamente establecido, muy organizado, con el cual tenían experiencias, y esto también genera un riesgo de sesgo, y eso lo debemos considerar. La mortalidad por todas las causas a los 90 días fue del 42.4% en el grupo de no sedación y del 37% en el grupo de sedación, 5.4% menor en el grupo de no sedación. El 0.3% de los pacientes del grupo de no sedación tuvieron eventos tromboembólicos versus el 2.8% en el grupo de sedación, con una diferencia porcentual de 2.5. El número de días sin coma o delirio fue de 3 en el grupo de no sedación y de 1 en el grupo de sedación. Obviamente la dosis total de sedantes, incluyendo propofol y midazolam, fue más alta en el grupo de sedación. En pantalla podemos ver el Kaplan-Meier de supervivencia a 90 días con una tendencia a favorecer a el grupo de sedación, que fue del 5%. Este estudio concluyó que la mortalidad a 90 días no difería significativamente. También concluyó que no existían diferencias en el tiempo de ventilación mecánica, la duración de estancia en UCI y la estancia hospitalaria. Encontró que el número de días libres de coma o delirio fue un día mayor en el grupo sin sedación. También encontró que hubo menos eventos tromboembólicos en el grupo sin sedación en relación que en el grupo de sedación. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Por otro lado, la puntuación de Rifle no difirió, como se hubiera esperado a partir del análisis post-hoc que habíamos mencionado publicado en el año 2011. En cuanto al subestudio de calidad de vida, no encontraron ningún tipo de diferencia, y en cuanto a otras variables como estrés postraumático, depresión, ansiedad, tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas. Esto nos lleva entonces a plantearnos varios interrogantes, y a partir de estos interrogantes voy a extrapolar algunos estudios que son relevantes. ¿Realmente la no sedación tendría algún tipo de aplicabilidad, o es mejor optar por protocolos de sedación ligera, como dice la evidencia, o optar por protocolos de sedación? Ya en el año 1999, Brook realizó este estudio con 321 pacientes.
Aleatorizó 162 pacientes a una sedación guiada por protocolo, como podemos ver en pantalla, versus una sedación que no era guiada por protocolo. Se hacía a partir del criterio de los profesionales. Asignaron 159 personas a dicho grupo y ellos encontraron que la duración de la ventilación mecánica fue menor en el grupo que recibió sedación guiada por protocolo. Lo mismo pasó con la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y la estancia hospitalaria. Un estudio clínico aleatorizado publicado en el New England Journal of Medicine realizado con 128 pacientes comparó la interrupción de la infusión de sedantes hasta el despertar diario versus la interrupción solo a discreción de los médicos. Este estudio que encontró básicamente lo que vemos en el Kaplan-Meier. La mediana de duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos era menor en el grupo de intervención, al igual que la mediana de ventilación mecánica. Y debemos mencionar también el estudio ABC, publicado por Girard en el año 2008, un estudio clásico. Fue un estudio donde se probó un protocolo de pruebas de despertar espontánea, que era la interrupción diaria de sedantes, versus las pruebas de respiración espontánea. Ellos aleatorizaron 336 pacientes con ventilación mecánica a una prueba de despertar espontánea diaria, seguida de una prueba de respiración espontánea, versus sedación habitual más prueba de respiración espontánea. ¿Ellos qué encontraron? Que los pacientes en el grupo de intervención pasaban más días respirando sin asistencia. Hablamos de 14.7 versus 11.6, o sea, una diferencia de 3.1 días. Encontraron que los pacientes del grupo de intervención duraban menos en la UCI, 9.1 días versus 12.9 días, con una P significativa de 0.01. Encontraron que los pacientes del grupo de intervención duraban menos en el hospital, 14.9 días versus 19.2 días. Encontraron que los pacientes del grupo de intervención tenían menos probabilidades de morir a un año, con un HR de 0.68 y una P de 0.01, y también encontraron que por cada 7 pacientes tratados con la intervención se salvaba una vida. El número necesario a tratar era entonces de 7. Y cuando nosotros miramos esta evidencia y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hubo diferencias entre la no sedación y la sedación? Básicamente, esto se debe a varios factores. Primer factor, si ustedes se percatan, todos los pacientes tenían un Apache de 25 y de 26. La probabilidad de mortalidad de ellos era extremadamente alta. La mayoría de estos pacientes estaban sépticos, tenían infecciones severas, neumonía. El RAS promedio de todos los pacientes alcanzaba a quedar dentro de la definición de la Sociedad de Medicina Crítica para sedación ligera. De hecho, todos los pacientes estaban dentro de ese marco. Realmente el grupo que fue denominado como sedación ligera por Olsen y su equipo era un grupo que tenía una sedación de ligera a moderada. Pero en general todos se encontraron en un espectro de sedación ligera. Por otro lado, en los primeros días, un porcentaje significativo de casi un tercio de los pacientes del grupo de no sedación terminó cruzándose de manera no intencionada al grupo de sedación. Y estos RAS tan malos y esta brecha tan pequeña posiblemente nos esté indicando que esos pacientes estaban muy encefalopáticos, posiblemente por un choque profundo, etcétera, etcétera. Otra cuestión que llama la atención sobre este estudio, y es muy triste porque no se puede discutir, es que ellos no reportaron los índices de asincronía, que hubiera sido maravilloso que lo hubieran reportado, hubiera sido muy interesante. No sabemos en cuál de estos grupos hubo más o menos asincronías. Ustedes saben que las asincronías tienen varios impactos deleterios sobre el paciente. También es importante mencionar que cuando ellos realizaron este estudio, se pusieron como objetivo una disminución relativa de la mortalidad muy alta, del 25%, con una disminución del riesgo absoluto del 10%. O sea, este es un valor estratosférico, sumamente ambicioso, y posiblemente, como los autores concluyen, estos fueron algunos de los factores que no permitieron ver los beneficios, entre comillas, de la no sedación. Este estudio, ¿qué nos enseña? Que en algunos ambientes y entornos no extrapolables, la no sedación podría ser tan segura como la sedación ligera.
Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir utilizando sedación ligera hasta que exista evidencia que cambie esto. La medicina cambia constantemente y lo que uno dice en este momento en unos años no va a ser así. Esto lo podemos ver, por ejemplo, al revisar las indicaciones de las guías de síndrome coronario previas y las guías de síndrome coronario del año 2023. La medicina cambia y es fluctuante y nadie tiene el conocimiento absoluto. Y quien diga que tiene el conocimiento absoluto es porque no sabe nada. La medicina cambia muchísimo. Por ahora, en aras de lo que muestra la evidencia, debemos utilizar sedación ligera hasta que haya información que diga algo más. Por otro lado, también queda la pregunta del delirio. ¿La no sedación podría afectar el delirio? ¿Tenemos alguna evidencia que parece sugerir que la no sedación incluso podría aumentar el delirio? En cuanto a la evaluación de este estudio a partir del JAMA Evidence, ¿se realizó una aleatorización de pacientes? Sí. ¿Se ocultó la aleatorización? No era posible, ni con los médicos tratantes, ni con los pacientes, ni con los familiares, ni con los enfermeros. ¿Se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que se avanzó el estudio? Sí, aunque recuerden que en el primer día, en los primeros días, los pacientes del grupo de no sedación se extrapolaron al grupo de sedación. Ellos lo narran ahí, debido a agitación y delirio. ¿Hasta qué punto se mantuvo el estudio ciego? Se mantuvo ciego en la parte del análisis solamente. ¿Estaban los grupos equilibrados pronósticamente? Sí, todos tenían SAPS-2 de 49, SOFAs en torno a 6 o 7, y tenían Apaches 2 de 25 y 26, tenían una probabilidad de muerte muy alta. Se completó el seguimiento. Para el resultado primario sí en un 100%, para los resultados secundarios se perdió el 5%. Se analizaron los pacientes en los grupos a los que se asignaron aleatoriamente, sí. El estudio se detuvo antes de tiempo, no. ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Pues bajo, de apenas un 5%, aumentando la mortalidad. Incluso el grupo de no sedación se murió un 5% más que el grupo de sedación ligera. ¿Qué precisión tuvo la estimación del efecto de tratamiento? Ninguna. ¿Y esto es extrapolable a nuestro medio? No, porque no tenemos la infraestructura ni los recursos para utilizar protocolos sin sedación. Recuerden que en este estudio, y eso es algo muy importante que he enfatizado, en este estudio cada paciente tenía una enfermera para sí mismo. Mensajes para llevar a caso. Se debe optar por un modelo de sedación ligera con prueba de despertar diario. Se requieren más estudios evaluando disminuciones de la mortalidad más sutiles entre ambos grupos. Los diseños metodológicos deben garantizar una brecha de sedación mayor. La no sedación parece no asociarse con diferencias en la calidad de vida o en los desenlaces de salud mental. Y finalmente nos queda la pregunta de la no sedación parece ser segura en cuanto a mortalidad. No generó un cambio en la mortalidad estadísticamente significativo, pero ¿acaso sí aumenta el delirio? Como parecía insinuar el estudio publicado en The Lancet en el año 2010 por el equipo de Strom, donde hablábamos que la no sedación se asociaba con un 20% de delirio versus un 7% en el grupo de sedación ligero. Esto no lo sabemos. Probablemente el tiempo responda a estos interrogantes. Muchas gracias.